Río Plasencia presenta Deportes, entrevistas. ¿Nos viene a presumir su medalla? Sí, ha sido... ¿Qué fue lo que falló para no? Y mucho más. El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano. El día de hoy me da mucho gusto saludar a una invitada, una pelotari de nombre Dulce Figueroa, con quien vamos a charlar. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Río, gracias por la invitación y bueno, a ver qué tal nos va en esta entrevista. Bueno, pues nos va a ir bien. De entrada, mi querida Dulce, pues platícanos un poco cómo es que te inicias en el deporte. Antes de ser frontenista, ¿fuiste algo más o siempre te gustó la raqueta o en este caso la paleta? No, justamente yo empecé en el deporte desde muy pequeña porque siempre he sido muy hiperactiva, al grado de que en mi primaria mis maestras le recomendaron a mis papás meterme a alguna clase ya fuera de música o alguna deportiva, y entonces eso hicieron, ¿no? Mis papás me metieron desde chiquita a diferentes disciplinas, pasé por varias, comencé con ballet, después pasé a danza clásica, si mal no recuerdo. Después gimnasia, de ahí pasé al tenis, que fue mi primer acercamiento con la raqueta. Y posteriormente el tenis pasé al frontenis. Oye, los primeros tres deportes muy característicos de la niña, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, antes era, bueno, ¿qué le ponías a hacer a tu hija? Pues ballet, gimnasia, creo que era lo más tradicional, y ahora afortunadamente ya hay más espacios para que nosotras podamos practicar deporte, y una de esas, bueno, algo bueno de eso fue que yo pude iniciarme en el frontenis, que si bien se conoce que el frontón es un poco más practicado por hombres, pero a pesar de todo ello yo pude desarrollarme en esta disciplina. Sí, el frontón, cuando de hecho era muy popular el frontón México, era prácticamente, bueno, ni siquiera podían entrar las mujeres a ver los juegos. Era como en las cantinas, ¿no? O sea, ya ves que decían que no se permitían, uniformados, mujeres ni mascotas. Así era antes en las cantinas, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado. Oye, ¿tu familia era pelotari o cómo es que tú llegas al frontenis? No eran pelotaris así de corazón, por decirlo de alguna manera, porque sí les gusta el frontón, pero no es que se hayan dedicado a practicarlo toda su vida. Más bien fue como un ajuste de circunstancias por ahí, porque mi papá empezó a practicar frontón a mano, pero no lo practicaba desde chiquito, ya fue a una edad más avanzada. Y uno de mis hermanos también practicaba frontón a mano. Entonces los fines de semana mi papá y mi hermano se juntaban y mi mamá y yo jugábamos con la raqueta. Entonces yo tenía un poco de idea por lo que yo aprendí en el tenis, y la verdad es que los fines de semana solo nos juntábamos como a convivir, ¿no? O sea, ir a la cancha de frontón, jugaba mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, y así se fue desarrollando el gusto por el frontón. Ya cuando mi hermano me vio jugar, mi hermano le comentó a mi papá y le dijo, oye, creo que mi hermana podría ser buena en este deporte y hay más mujeres que practican y hay mundiales, hay olimpiadas nacionales, deberías de intentar que ella lo entrene, o sea, que entrene el frontenis y a ver qué tal le va. Y eso fue lo que hice, o sea, mis papás me empezaron a meter un poquito más el gusto por el frontenis, me empecé a alejar un poco del tenis y tuve mi primera oportunidad para ir a una Olimpiada Nacional, y ahí fue donde yo descubrí que aparte del frontenis había otras modalidades, ¿no? O sea, que el frontón como tal engloba diferentes especialidades, y para nosotras las mujeres hay tres, que son el frontenis, la paleta goma y el trinquete. Entonces cuando yo descubro las otras dos fue como, wow, tienen algo especial cada una, o sea, cada modalidad te exige algo diferente, tienes que desarrollar alguna habilidad distinta, entonces eso fue lo que me gustó mucho. Y después de esa Olimpiada Nacional fue cuando yo dije, me lo voy a tomar más en serio, quiero entrenar, quiero subirme al podio, quiero ser la mejor, y pues estamos en el camino de lograrlo.
tristemente, Dulce, la Olimpiada Nacional ya no existe, ¿no? Que de ahí muchísimo talento como tú y con muchos otros con los que he platicado, se va a perder porque al final del día era el escaparate para todos ustedes para que se empezaran a separar del deporte convencional al deporte de alto rendimiento, ¿no? Así es, tal cual como tú lo mencionas, era como el eslabón para brincar de un nivel a otro, ¿no? O sea, empezabas con la categoría infantil, luego la juvenil, y ya la juvenil, pues en nuestro caso, que es algo que se repite en varios deportes, además del frontón, lo que pasaba era que terminabas tu etapa juvenil nacional, entonces venía el mundial juvenil, entonces pues realmente todos los seleccionados y las seleccionadas salían de ahí, ¿no? O sea, los entrenadores iban a la Olimpiada Nacional a vernos, a ver quiénes podrían ser los posibles candidatos y candidatas para pertenecer a la selección. Y es triste que, por ejemplo, en el caso del frontón han ido desapareciendo categorías y creo que en algunos deportes, otros deportes también. Entonces van desapareciendo las categorías juveniles y entonces ¿de dónde sacas, no? O sea, ese semillero antes de jugadores y jugadoras, pues se va perdiendo y al final eso para mí o lo que yo pienso que provoca es un poco de deserción al deporte y abandono, ¿no? Porque de repente hay un lapso generacional en donde ya no hay jugadores. Quedan los infantiles y los de primera fuerza o alto rendimiento y entonces cómo trasladas a un infantil hasta el alto rendimiento, ¿no? O sea, creo que sí falta un seguimiento ahí. No sabía que ya se había desaparecido como tal, creo que por ahí, no sé si estoy en lo correcto, pero se va a hacer un Juegos con ADE, ¿no? Algo así me parece que es como la adaptación. Digamos que es como el hijo, pero que no salió con tantas facultades, ¿no? Me refiero en tema deportivo, ¿no? No va a ser todo este filtro que antes era, porque la Olimpiada Nacional iniciaba desde los Juegos Regionales y llegaba a terminar en el máximo nivel. Aquí creo, hasta donde me he enterado, es que se va a quedar en niveles por regiones, es decir, la noroeste, la centro, la sur y la sureste, hasta donde sé, pero digo, habría que ver porque al final del día, pues también, digo, sé que a ustedes los atletas les cuesta trabajo el hablar mal de la CONADE, pero pues no están trabajando como en administraciones anteriores, ¿no? Sí, por ahí no sabía que ya no se iba a hacer la general, la verdad es que estoy un poco desinformada en ese tema, pero si es así, la verdad es que sí es muy triste, porque al final en la Olimpiada Nacional lo que se encontraba ahí era a los mejores de cada estado, ¿no? O sea, justamente lo que mencionas, o sea, había un filtro estatal, primero era, sí, estatal, o sea, los mejores de cada estado y después los mejores de cada región, y ya en la Olimpiada Nacional se suponía que llegaban pues atletas con buen nivel, ¿no? Ya fueran de la infantil o la juvenil, pero era lo mejor a nivel nacional. Y ya de ahí te buscabas tu lugar por ser el campeón de todo México, ¿no? Y si entonces eso desaparece, no sé, creo que hay una pérdida del seguimiento amateur, ¿no? Que por ahí también es un problema porque algo que sí puedo decir que le falta a CONADE de hacer es darle un seguimiento a todas aquellas y aquellos que están apenas iniciando, ¿no? O sea, hay un apoyo ya cuando eres atleta de alto rendimiento, pero antes de ser atleta de alto rendimiento es muy difícil ingresar a un programa de beca, ¿no? Y de repente también ser deportista no es nada más ir y practicar tu deporte y listo, ¿no? Hay gastos que tienes que hacer, hay viajes que tienes que hacer a torneos para seguirte fogueando, aumentar tu nivel y de repente es bien difícil poder sustentar esos gastos si no hay un apoyo que te ahora sí que un apoyo que te ayude o te apoye a poder pagarlos. Entonces creo que sí es complicado, espero que pueda haber por ahí un reajuste y que la CONADE voltee a ver los deportes que no son los comunes, como el atletismo o clavados, que la verdad es que siempre tienen apoyo de otros patrocinadores, ¿no? De repente hay otras disciplinas que es más complicado que tengamos apoyo de patrocinadores porque no se televisan, no están tanto en medios de comunicación, entonces finalmente los atletas van perdiendo por ahí el interés porque
no están en condiciones, ¿no? De poder asistir a las competencias y sustentar su carrera deportiva. Y lo malo es que un deporte como el tuyo es más bien lo bueno, pero lo malo es que no lo toman en cuenta. Televisivamente es sumamente amigable, o sea, porque la cancha con 4 cámaras puedes hacer maravillas. Exacto, sí, creo que por ahí ha faltado el encontrar cómo hacerlo atractivo en la parte televisiva, o sea, porque de repente hay transmisiones en internet, o necesitas una buena calidad de cámara para que puedas enfocar bien la pelota, ¿no? O sea, es una pelota un poco más chica que la de tenis, color blanco, que por ejemplo la de tenis es un poco más grande, color verde, se distingue un poco más. Y la nuestra no, es más pequeña, color blanco, se pierde un poco en las paredes del frontón. Entonces por ahí necesitan un poco de más calidad en la imagen, de encontrar los puntos de donde se ve mejor el juego movimiento de los jugadores, de la pelota, etcétera. Y creo que eso ha faltado porque ya hay cada vez más afición en las transmisiones de internet, pero de repente siguen esos comentarios de, oye, es que no alcanzo a ver la pelota, o no entiendo bien qué está pasando, y creo que hemos avanzado, la verdad es que se ha hecho un buen trabajo en ese tema, pero todavía nos falta camino que recorrer, y eso implica que teniendo una buena base de vender un producto, pues las televisoras digan, ok, va, lo transmitimos, lo pasamos, va a haber gente que lo vea, y gente que lo conozca, y que cuando lo vea diga, este deporte está súper padre, porque la verdad es que no lo digo porque yo practique el frontenis, pero el frontenis es un deporte muy divertido, muy vistoso porque hay muchos efectos, es rápido, hay como mucha adrenalina en los puntos y además el esfuerzo físico que hacen los jugadores, pues también se nota, ¿no? O sea, los ves y corren para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Y bueno, a mí se me hace muy atractivo de ver, entonces creo que si pudiéramos mejorar esa parte, podríamos estar tal vez en la televisión por ahí y en las transmisiones. Sí, muy cierto. Hablaste de recorridos y me quisiera regresar en el tiempo, en esos días que tu hermano le comenta a tu papá y le dice, oye, ella es buena. ¿Cómo llegas a empezar a entrenar ya front tenis de manera formal? Yo empiezo porque en el club donde yo me hice, que es el Club Sensodep, está allá en Ciudad de México, éramos un grupo de, si mal no recuerdo, 4 o 5 adolescentes con toda la euforia de ser deportistas, que nos llevábamos bien entre nosotras, y 4 de ellas ya practicaban frontón, y yo estaba como que entre y que iba al frontón los fines de semana nada más, y luego al tenis y así, y me llevaba bien con ellas, pero todavía no me metía a la cancha con ellas. O sea, era como ellas ya estaban un poco más avanzadas y yo apenas empezaba. Pero eso también me motivó a decir, no soy la única niña, ¿no? O sea, hay más chavas que practican lo que yo quiero practicar. Y el papá de una de mis amigas era el que les daba clases. Entonces, cuando mis papás me dicen, oye, deberías de entrenar, justamente se acercan con él, le preguntan que si puede entrenar con las demás chavas, y pues obviamente era así, claro que se venga. Y así empecé, o sea, literalmente el papá de una de nuestras amigas me enseñó a jugar, o sea, era un poco lo que me decía él en las clases y lo que yo veía en los partidos que jugaban los señores de mi club. Yo en ese momento, y mis papás tampoco, sabíamos que existían los nacionales, los mundiales, o sea, teníamos idea de que tal vez existían, pero no estábamos muy bien informados. Entonces, cuando yo vi por primera vez un torneo fue, creo que 1 o 2 años después de que yo empecé a jugar. Entonces, de repente por ahí creo que si hubiera visto partidos de las mujeres que jugaban en ese entonces, tal vez mi técnica podría ser un poco mejor, porque yo literalmente aprendí como muy empíricamente, ¿no? O sea, era de ver, y lo que yo veía de los señores de mi club, pues reproducirlo, ¿no? Y un poco de los tips que me decía el papá de mi amiga. Entonces creo que por ahí si hubiera tenido una mejor base, tal vez sería técnicamente más buena, ¿no? O sea, que es algo que he podido suplir también con la práctica, la constancia de estar dentro de la cancha y tratar de afinar más la técnica, pero de repente creces con mañas que es más difícil de quitar. Entonces, así fue como yo empecé, podría decir que un poco empírico todo el asunto, y ya tuve un entrenador mucho más formal
cuando entro a selección nacional para un Mundial Sub-22, pero yo te estoy hablando de 4 años después de que yo empecé. Antes de eso no tenía entrenador, entonces sí fue un poco complicado y ya, eso fue como me acerqué ya al entrenamiento más en forma. Cuando participas en tu primer evento internacional, ¿qué sientes? Pues mucha emoción, la verdad es que el primer evento internacional al que asistí fue un mundial absoluto, que es como la competencia más grande que hay en mi deporte, porque en el mundial absoluto es categoría abierta, todas las modalidades juntas en un solo evento, entonces es un súper evento porque son muchísimos atletas de diferentes edades y obviamente es como lo mejor de lo mejor. Entonces para mí en esa ocasión primero era un poco irreal porque no estaba contemplada dentro de las jugadoras que podrían ser parte de la selección. Estaba contemplada sí para una preselección, pero no para estar ya dentro de la selección. Creo que fue un poco de trabajo duro y se podría decirlo, porque habían 2 chicas que se estaban preparando también para ese mundial y por una u otra razón desertaron de la preselección y entonces quedó un lugar para mí, literalmente. Entonces el entrenador habló conmigo y me dijo, oye, a ver, está la oportunidad de que vayas, pero necesitas venir a entrenar, tienes que subir de nivel, o sea, tienes buen nivel, pero todavía estás muy chica, yo tenía 18 años. Y pues me faltaba todavía experiencia y agarrar más nivel de juego, etcétera. Entonces, cuando él habla conmigo, yo digo, no importa, o sea, sí tengo que venir, porque en ese entonces yo vivía en Ciudad de México, en la parte sur de la ciudad, y el entrenamiento era en la parte, ay, no sé si es norte, no me acuerdo, pero es por Sinancantepec, en el Instituto En el Poniente. Nacional. En el Poniente. Entonces, la verdad, yo me hacía 2 camino diario, o sea, 2 horas ida y 2 horas vuelta. Entonces, en ese momento ya no importa si tengo que venir diario hasta acá y entrenar y a la hora que sea y el tráfico y todo ese mundial, ¿no? O sea, la verdad, en ese momento para mí sí era una gran ilusión. Logro ser parte de la selección, pero también el entrenador me dice, a ver, sí vas a ir, pero el chiste que vayas a este mundial es porque tienes proyección, vivas que es un mundial, que veas el nivel, que veas las demás modalidades y que te sirva como experiencia, ¿no? O sea, en pocas palabras me dijo, vas a ir, pero no vas a jugar porque todavía no tienes el nivel tan alto. Y pues yo en ese momento decía, no importa, o sea, yo quiero ir y quiero vivirlo y justamente quiero eso que ustedes quieren para mí, que es aprender de estar en una experiencia así. Y fue cuando fui al mundial, para mí fue como, me sentí un poco cuando fui a la Olimpiada Nacional, que dije, wow, hay más modalidades, porque en este momento también era, wow, hay más modalidades, pero hay mucho nivel en los demás países y hay muchos jugadores y jugadoras en todas las especialidades, entonces también fue como un parteaguas en mi carrera. Creo que ese mundial a mí me sentó la cabeza en decir, quiero ser atleta de alto rendimiento, quiero que mi nombre esté al lado de la bandera de México y que cuando digan por México, Dulce Figueroa, quiero estar ahí, ¿no? Ese momento en donde tú representas a tu país es donde entra la emoción y en mi caso pues me enchina la piel y me emociona. Entonces después de esa experiencia yo vi que no quería soltar el frontenis, bueno, el frontón en general, y que iba a seguirme preparando para poder ir a clases internacionales. Hablando de estas preparaciones, ¿qué tanto trabajas en el día? Porque me imagino que no solo jugar, también tienes que hacer ejercicio de cardio, funcionales, etc. ¿Qué tanto te dedicas al día? Sí, claro, eso fue algo que fui aprendiendo poco a poco porque, te repito, cuando yo empecé, pues nadie me decía, oye, si quieres ser atleta de alto rendimiento tienes que comer bien y tienes que descansar y tienes que prepararte físicamente. Como que todo se fue dando poco a poco y sí, cuando yo empecé, pues literalmente como tú dices, solo hacía la cancha, ¿no? Y llega el momento en donde te das cuenta que entrenar solamente la cancha en un nivel de alto rendimiento no es suficiente. Tienes que hacer más entrenamientos. Empecé a hacer preparación física,
ha sido ya parte de mi día a día durante todos estos años. Entonces hago la parte de cancha, además que en la cancha a veces me tardo, no sé, si es yo solita son 1 hora y media, 2. Si es jugar partidos son 4 horas más o menos en lo que descansas y vuelves a jugar. Más la preparación física que es más o menos 1 hora y media, 2 a veces. Y además de eso, pues es entrar en la parte nutricional también, de llevar una dieta, de alimentar bien tu cuerpo, de nutrirlo. ¿Para qué? Para que este día puedas aguantar los entrenamientos, puedas sentirte bien y obviamente no provoques lesiones por la falta de alimento, ¿no? Y además de eso, otra cosa que me ha servido muchísimo es la preparación mental. O sea, creo que se ha convertido en el entrenamiento más importante de todos los que te he mencionado, ¿no? Cuando estás en un nivel ya donde todas las atletas contra las que compites hacen lo mismo que tú o incluso entrenan más horas de cancha o más horas físicas, la parte mental se convierte en el parteaguas para definir quién puede ser la mejor, ¿no? Entonces, ahorita ya también la parte mental es súper fundamental para mi preparación. Y bueno, eso es lo que hago y en un día, pues, sí, mucho tiempo en eso. Es un deporte de pelota y raqueta y hay varias representantes de México de otras disciplinas que han sido lo más alto, ¿no? Samantha Terán, está también por ahí Paola Longoria. Tú también estás en el ranking número 1 del país. ¿Te gustaría ser la número 1 del mundo? Sí, claro. Es mi sueño, es mi objetivo más grande. Si bien mi objetivo, como siempre me preguntan, ¿qué es lo que más deseas que no sabes si vayas a lograr, ¿no? Para mí es ser campeona mundial absoluta, que es, te digo, el campeonato mundial donde es primera fuerza y van los mejores del mundo. Pero, o sea, si me preguntas qué es lo más, pues sería ser campeona mundial, pero en las 3 modalidades que existen para las mujeres. Es una tarea difícil, pero sin duda es un sueño que alimenta mi ímpetu por competir, por motivarme día a día. Son técnicas muy distintas, ¿no? De las 3 disciplinas me estás hablando, porque todos pensarían que es lo mismo, pero no, el golpe y todo tiene sus diferencias. Sí, cambia, la verdad es que sí cambia porque para empezar la herramienta es diferente. O sea, en el frontenis utilizas una raqueta normal como si fuera una raqueta de tenis, es prácticamente la misma, nada más lo que cambia es el encordado y de repente el peso también. Las de frontenis son más ligeras. Pero para la paleta goma y el trinquete utilizas una herramienta diferente que es como una especie de raqueta un poco más pequeñita y es hecha completamente de madera o de fibra de carbono. Entonces el golpe es muy distinto, ¿no? Y aparte, como es más cortita, eso implica que hagas recorrido con tus pies más largos, ¿no? A diferencia de con la raqueta. Es decir, con la paleta tienes menos alcance que con la raqueta. Y ya una vez adentrándonos a la cancha, la paleta goma y el frontenis se juegan en la misma cancha. Es la misma cancha, así que ahí sí no está tan complicado el cambio. Pero el trinquete es una cancha diferente, es cerrada, tiene una pared de vidrio, tiene por ahí una trampa pegada a la pared, entonces sí convierte el juego en algo completamente diferente, porque además el frontenis y la paleta goma juegas mucho con tu revés, o sea, el juego siempre se va por la pared y al revés, y el trinquete es lo contrario, juegas por la pared de vidrio, que es tu derecha, entonces todo el tiempo pegas con derecha, entonces de repente sí exige diferentes tácticas para el juego y tienes que afinar tu técnica para cada modalidad. Entonces no es tan sencillo como... Hablas de jugadoras diestras, pero me imagino que te has enfrentado a zurdas, que ha de ser más complicado jugar contra ellas. Sí, jugar contra jugadoras zurdas siempre es complicado porque juegan distinto, se mueven distinto en la cancha. O sea, tú cuando juegas con una diestra, igual que tú, pues hacen el juego de pies muy similar, entonces casi no te estorbas o ya sabes para dónde va a correr. Y cuando juegas con una persona zurda, pues la persona zurda hace el swing con su brazo izquierdo y entonces tienes que quitarte para no estorbar. Entonces de repente quedas descolocada, sí es un poco más
complicado. No hay tantas jugadoras zurdas, pero cuando te toca con una, sí es como que te destantea. Dices, ay, ¿para dónde me muevo? ¿Cómo hace su golpe? Tengo que estar también viendo cómo golpea para saber a dónde va a ir la pelota. Entonces, sí es algo complicado. Hablando un poquito de complicaciones en tu carrera, ¿cuál es la derrota que más te ha dolido? Híjole, la derrota que más me ha dolido. Cuando estábamos preparando en 2019 para Panamericanos, mi compañera es Laura Puentes, entonces ella y yo tenemos mucho pique, o sea, mucha rivalidad sana porque es nada más competitiva, con otra pareja que nos había estado ganando en la misma especialidad, que es paleta goma. Entonces, sabíamos que para ir a Juegos Panamericanos, nosotras teníamos que quedar como número 1 en el ranking para que nos pudieran tomar en cuenta, que era algo que la federación ya nos había comentado, ¿no? O sea, ya estábamos medio advertidas en ese sentido. Para quedar como número 1 en el ranking necesitas ganar mínimo 2 de 3 nacionales, ¿no? Se hacen 3 nacionales selectivos. Si ganas 2, quedas como 1. Si ganas los 3, pues obviamente también quedas como 1. Entonces, cuando ya estábamos en el proceso de preparación, la verdad es que, te soy sincera, estábamos entrenando muy fuerte. El psicólogo nos acompañaba a la cancha incluso para mejorar nuestra comunicación, nuestra actitud dentro de la cancha. Estamos invirtiendo muchísimo tiempo. Yo me fui a vivir a Guadalajara para poder entrenar con mi compañera, porque ella es de allá, y estaba mucho más fácil entrenar en Guadalajara que en Ciudad de México, por traslados, por gente que nos ayudara, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el primer nacional, la verdad es que nos sentíamos muy seguras porque habíamos estado entrenando muy bien. Y entonces era el primer nacional, el primero del año, sabes que no puedes perder prácticamente, o sea, solo puedes perder un nacional y todavía poder quedar en primero, ¿no? Pero pues lo ideal es no perder ninguno. Entonces ya fuimos al nacional y jugamos el primer partido dentro de la gráfica contra esta pareja y les ganamos. Entonces pasamos a la final como ganadoras, y como era gráfica de ganadoras y perdedoras, si pierdes vas por una gráfica por abajo, y si llegas a la final le tienes que ganar 2 veces a la que va por ganadoras, porque las de arriba no han perdido ni un partido y las de abajo sí. Entonces digamos que tienes 2 vidas. Entonces ya, total, llegamos a la final y nos tocó la final contra ellas otra vez. Entonces lo lógico era que si nosotros les habíamos ganado en la gráfica, pues les volviéramos a ganar la final en un solo partido. Y no, nos ganaron el primer partido, pero en ese primer partido que nos ganaron yo me sentí muy mal porque estábamos a un punto de ganar. O sea, ya teníamos, digamos que el partido de nuestro lado, y en el último punto yo le estorbo a la zaguera contraria, ¿no? La de la parte de atrás de la cancha, que es la posición que yo juego. Entonces cuando le estorbo, pues yo volteo y le pregunto y le digo, ¿te estorbé? Y me dijo, sí. Le dije, ¿quieres que se repita el punto? Y me dijo, sí. Entonces yo, ok, se repite. Entonces repetimos el punto. Y cuando repetimos el punto yo la fallé y entonces me sentí súper mal porque dije, encima de que le estorbaste, le pusiste en bandeja de plata ¿quieres que repita el punto? Y ella dijo sí. Entonces como que yo dije, wow, Laura está muy enojada conmigo porque hice que repitiéramos el punto y además yo la fallé, y me desconcentré tanto que al siguiente punto yo también lo fallé y perdimos el partido. Entonces me dolió mucho porque me sentía yo muy culpable por haber perdido el partido, pero todavía teníamos otra vida. Entonces ya era como el partido de la final, y también lo jugamos muy bien, pero perdimos. Entonces terminamos perdiendo el primer nacional de haber venido jugando muy bien, y en la final todo se desplomó. Entonces me sentí muy mal, me sentí muy triste y muy frustrada, porque eso implicaba que los siguientes 2 nacionales no podíamos fallar. O sea, si perdíamos el siguiente, quedábamos fuera de Panamericanos. Entonces sí estaba muy presionada, me dolió mucho esa derrota, pero creo que ahí, con ayuda del psicólogo, de mi compañera, de mi novio, entonces pude retomar todo y volver a concentrarme, y en los siguientes nacionales hacer las cosas bien, que afortunadamente fue lo que pasó, y ya pudimos ir a Juegos Panamericanos. Pero ese torneo me dolió mucho porque me sentía culpable, y además porque sabía que podía representar el haber perdido nuestro boleto a Juegos Panamericanos. Entonces sí fue muy difícil. Oye, ¿y qué te dijo Laura cuando le dijiste? Es que tuve que repetir el punto.
Pues es que ella, cuando yo le pregunto a la otra zaguera que si le había estorbado, o sea, Lau ya había festejado el punto, o sea, Lau ya había festejado que habíamos ganado. Y ya me acerqué y le dije, no, se repite. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, pues le estorbé. Me dijo, pero, o sea, porque en la contraria la verdad es que yo siento que sí le estorbé, pero ella de todas maneras tiró la pelota a ganar. O sea, como que ella dijo, ya me estorbó, pero además quedó descolocada, déjasela tiro a donde no va a llegar, ¿no? Y la falló. Entonces Lau me dijo, pero es que ella la tiró a ganártela, o sea, no es vuelta. Cuando es vuelta no le pegas, ¿no? Entonces yo así, pues sí, pero pues ya le dije que vuelve y ya le dije al juez que vuelve. Entonces ya me dijo como, bueno, está bien en ese momento. Luego cuando perdemos el partido, pues obviamente yo le dije, Lau, perdóname, no, fue mi culpa, no sé qué. Y ya Lau, no, tranquila, o sea, sí no era vuelta, pero pues ya relájate, vamos a ganar el siguiente partido. Pero no, pues mi mente no se relajó, entonces creo que ella sí, creo que sí se molestó conmigo, pero también era un sentimiento de ella como de, a ver ya, o sea, no pasa nada, le diste la vuelta, pero ya olvídalo, no va a pasar nada, vamos a seguir ganándoles o lo que sea. Y ya fue muy... Después de eso, pues obviamente trabajamos mucho psicológicamente para salir de ese nacional, entonces sí fue un trabajo duro. ¿Qué estudias o qué estudiaste? Estoy estudiando pedagogía en la UNAM. Ahorita, pues por el tema de la pandemia lo estoy haciendo a distancia y me falta ya un semestre para terminar. Espero que ya solo falte ese semestre. Bueno, es ese semestre más el servicio. Entonces, un poquito más tal vez. Pero las materias ya en un semestre más. O sea que eres niñera. Sí, no, no soy niñera. ¿No te Para gustan nada. los niños? Sí, sí me gustan los niños, pero la pedagogía no es para ser niñera. No, me refiero Más bien estudias que es... todo el campo educativo. Pero sí, siempre me dicen de que, ay, me vas a cuidar a mis hijos. Y yo, sí me gusta. No, pero te voy a no. cuidar. Yo me refería de que Sí, tienes el gusto, la paciencia por trabajar con ellos. ya. Sí, la verdad es que sí me gusta. Se me hacen muy curiosos. La verdad es que he trabajado, ahorita estoy trabajando de entrenadora y en el club donde estoy, pues llegan niños chiquititos y ya adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, cuando es la clase de los niños, a mí me sorprende porque creo que aprendes más tú de ellos que ellos de ti. Entonces, todo el tiempo estoy como, wow. Es muy curioso, ¿no? Cómo los niños aprenden todo medio rápido y cómo lo hacen tan sencillo y se divierten. Y tú cuando ya eres adulto, no sé, de repente lo que yo hago ya no es disfrutar tanto el partido, estoy como más en haz las cosas bien y entrena y gana, etcétera, etcétera, y ellos juegan y se divierten y lo disfrutan muchísimo. Pero sí me gusta trabajar con ellos. ¿Estarás de acuerdo que por eso es que dicen que uno nunca debe de dejar de ser niño? Sí, exacto. Definitivamente. Creo que siempre lo he pensado y ahora que estoy trabajando con ellos lo pienso más, que nosotros tenemos muchas más cosas que aprender de ellos. O sea, de repente, conforme vas creciendo, vas aprendiendo mañas, formas de actuar que cuando eres pequeño ni siquiera te pasan por la mente, ¿no? Y de repente tal vez esa debería de ser la actitud que siempre deberíamos de tener. Hablando un poco de la diversión, cuando como atleta pierdes la diversión en un partido, ya perdiste todo, ¿no? Porque lo ves como un trabajo, no lo ves como ese hobby, esa pasión por la que te involucraste. Sí, exacto. Creo que compartiendo experiencias con compañeros y con compañeras es algo que en algún momento pasa. En algún momento esa diversión o eso que de repente, no sé, hay veces que yo voy al frontón para desestresarme, para liberarme de problemas que tengo, ya sea en la escuela, en mi casa, en la parte emocional, lo que sea. De repente vas al frontón y es como si todos esos problemas desaparecieran y solo tuvieras que pegarle a la pelota, ¿no? Literalmente. Entonces, cuando tu lugar de escape se convierte también en un lugar de conflicto interno, pues es muy complicado porque ya no sabes a dónde ir, ¿no? En ese momento dices, pero es que esto es lo que me libera, esto es lo que me hace sentirme bien, lo que me gusta, lo que disfruto, pero no lo estoy disfrutando, entonces sí se vuelve. Creo que eso siempre pasa porque
llega un momento en donde el deporte se convierte en tu trabajo, ¿no? O sea, de repente por ahí a mí siempre me dicen, es que, pues, qué padre que tú puedas hacer lo que te gusta y además de eso te paguen, ¿no? O sea, porque te dan una beca y te pagan por hacer tu deporte y pues seguro está súper fácil. Y de repente dices, es que, o sea, sí suena bien padre, pero no es tan sencillo. O sea, de repente el hecho de que te paguen por hacer tu deporte también implica entonces una responsabilidad, ¿no? O sea, te están dando un derecho, pero también tienes obligaciones que cumplir. Entonces, de repente, el hecho de ganar ya no se convierte en una motivación personal que tú establezcas, sino que ya alguien más, una institución te dice, tienes que ganar porque te estoy dando un apoyo para que puedas mantener tu carrera deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque confiamos en ti como atleta, porque das resultados, porque eres una buena, pelotari para México, etcétera. Entonces, de repente, eso ya empieza a meterle presión a lo que más te gusta hacer y se vuelve un poco difícil, pero también ahí es donde tienes que aprender a recordar por qué empezaste, ¿no? O sea, el hecho de decir, ok, sí me presiona, pero finalmente, ¿qué es más importante? ¿Mi satisfacción personal o quedar bien con las personas que creen en que vas a ganar, ¿no? O sea, de repente creo que es importante no dejar de lado o no dejar de recordar el hecho de por qué iniciaste a practicar el deporte que practicas hoy en día o por qué elegiste ese entre las 100 disciplinas diferentes que existen. Entonces, es lo que yo he hecho un poco. No te voy a negar que de repente sí digo, lo que menos quiero ver es frontón porque ya estoy súper saturada de él, pero sigue siendo lo que me mueve. O sea, si me preguntas, el frontón sigue siendo mi pasión y lo que más me gusta hacer. ¿Estarás de acuerdo que el deporte es necesario para el crecimiento integral del ser humano? Sí, eso es algo que tal vez sea mi tema de tesis, porque dentro del ámbito educativo existen diferentes formas de aprender y hay una parte que es la educación no formal, donde justamente entra el frontón, ¿no? O sea, bueno, no el frontón, el deporte en general. Entonces el deporte es un sistema en donde aprendes valores, habilidades, experiencias y vas formándote como persona. O sea, creo que el deporte te da elementos para conformar tu identidad que a veces no los puedes construir en cualquier lugar. Entonces, para mí el deporte sí es muy importante, no solamente para el cuidado de la salud, que también es algo indispensable hoy en día. Creo que el tema de la pandemia nos ha recordado que si no nos cuidamos día a día, un día puede llegar una pandemia o puede llegar una enfermedad que por no haberte cuidado antes te va a atacar, ¿no? En ese momento. Entonces, además de los beneficios que le da a nuestra salud, creo que son aún más los beneficios que le dan a cada individuo para formar identidad, para crecer, para aprender cosas y en general para la sociedad, ¿no? O sea, creo que hay cosas que de repente no puedes aprender en la escuela o que careces de aprenderlas en tu casa, pero que encuentras un lugar y un espacio, una comunidad deportiva en donde las puedes aprender a pesar de ello. El otro día platicaba con Salvador Lleret Vadillo y platicábamos de esta situación de que 40 horas al año tienen las clases de deportes en las escuelas, ¿no? Y pues es nada. No por el aspecto físico, yo vuelvo a estar de acuerdo contigo. Los griegos decían mente sana en cuerpo sano y no tenían más que esa gran cultura, tanto académica como del lado espiritual y también del lado del cuerpo, y se ha perdido en la humanidad, salvo los países grandes, y tú ya te has enfrentado a muchos de ellos en campeonatos. Pues los países que estamos en desarrollo, en tercer mundo, el deporte lo dejamos como, sí existe, pero ahí déjalo, ¿no? Y dijiste algo muy importante. Si yo hubiera empezado a hacer a tal año, mi técnica sería mejor. Y ese es otro problema, ¿no? Que ya los deportistas mexicanos empiezan muy tarde sus carreras para brillar en el extranjero. Sí, definitivamente. Creo que lo que mencionas es muy importante y sin duda creo que la cultura deportiva ha mejorado mucho. O sea, si me preguntas,
he vivido en Ciudad de México, he vivido en Guadalajara y ahorita estoy viviendo en Aguascalientes. Y algo que puedo decir que me gusta mucho ver es que tenía mucho tiempo que no iba a Ciudad de México, pero acabo de ir y ya hay más ciclovías, ¿no? O sea, que de repente también se vuelve un tema bien complicado porque la misma gente se rehúsa a que pongan ciclovías, cuando creo que es una alternativa no solamente buena para la salud, sino también para el ecosistema, para como la calidad de vida en la misma ciudad, ¿no? Porque sabemos que Ciudad de México es muy desgastante, hay muchísimo tránsito, que de repente eso se puede erradicar con, tengo una bici, me voy en bici de aquí al mercado, me voy en bici de aquí a mi gimnasio, etcétera, ¿no? Hacer traslados cortos que puedas en bicicleta en vez de utilizar tu automóvil. Pero bueno, he visto que ha crecido la parte de las ciclovías y también de espacios deportivos, y además cuando fui a Guadalajara también la gente acostumbra muchísimo a moverse en bicicleta y también hay ciclovías. Y los fines de semana, creo que también en Ciudad de México hacen vía recreativa, ¿no? De que cierran partes de la ciudad y andas en bici ahí con tu familia, etcétera. Y siempre hay muchísima gente, que es algo muy bueno. O sea, a mí me encanta ver eso porque es gente o en bici con su familia, o en bici entrenando, o corriendo con sus perritos, etcétera. Y ahora que me vine a vivir a Aguascalientes, también, o sea, hay una ciclovía, yo creo que si te imaginas en todo periférico, pues así, hay una zona muy grande donde hay una ciclovía gigantesca y la gente también utiliza muchísimo la bici. Entonces creo que eso habla de que poco a poco se va cambiando esa cultura deportiva, se va construyendo, se va haciendo un poco más grande, pero a veces justo es la misma gente en la que se rehúsa a que eso pase, ¿no? Y de repente, pues yo sí me planteo el por qué, o sea, ¿por qué no quieren hacer deporte, no? O sea, creo que nos han construido una cultura en donde no hay espacio para el deporte y para qué haces deporte. Y creo que es algo que hay que retomar, o sea, simplemente lo repito, si más gente hiciera ejercicio, hiciera deporte, tal vez no un deporte de alto rendimiento, pero sí algo recreativo, el mantenerte bien de tu salud, puedo decir que habrían menos defunciones que las que han habido en este tiempo de pandemia, ¿no? Creo que también es una de las razones por las que a nuestro país lo ha atacado tan fuerte. Hay mucha gente con diabetes, con alguna otra enfermedad que lamentablemente tuvo la oportunidad en sus manos de cambiar su futuro y lamentablemente no eligió hacer 20 minutos de ejercicio. Entonces, sí creo que hay que tomar en cuenta eso. Y pues otra vez hablo del seguimiento, ¿no? Como tú mencionas, en otros países hay mucho más fomento y creo que es algo que se tiene que implementar cada vez más fuerte aquí. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta ver mucho series o películas, ya sea en mi casa o me gusta mucho ir al cine, la verdad. Ahora con la pandemia creo que ir al cine no se ha convertido en una opción muy viable, pero han abierto muchos autocinemas y eso también me gusta mucho. Se me hace muy padre ir en coche a ver una película. Creo que era algo, bueno, de las cosas súper populares hace muchos años y ahora se está retomando y se me hace muy, muy divertido. Me gusta hacer eso, me gusta salir a parques, caminar, y también me gusta leer y escuchar música. Puedo estar escuchando música todo el día, me encanta. Nunca fuiste de niña a un autocinema, por lo que veo. No, no, nunca. Creo que fui a un autocinema hasta mis 20 años, algo así. Ok. Oye, hablando un poco de que te gusta leer y te gusta ver series, ¿qué estás leyendo ahorita y qué estás viendo? Ahorita no estoy leyendo nada porque estoy haciendo un proyecto de investigación. Bueno, sí estoy leyendo algo, pero es algo más enfocado a justamente el deporte y el desarrollo para mi tema de investigación, que tiene que ver con la conformación de la identidad a través del deporte de las personas. Estoy leyendo sobre eso. ¿Y qué serie estoy viendo? Acabo de terminar la de ¿Quién mató a Sara?, que está muy entretenida. Y como a mi novio le gusta mucho Luis Miguel, me dijo, hay que ver la de Luis Miguel, entonces estamos viendo la serie de Luis Miguel ahorita. Ok, oye, de este tema que estás investigando, de la personalidad con el deporte, ¿cuál es tu ficha bibliográfica? ¿Qué libros? Digo, me interesa el tema. Pues es que lo estoy buscando literalmente así en internet,
Entonces no he podido ir a las bibliotecas porque están cerradas y aparte aquí en Aguascalientes no estoy segura que me dejen entrar porque no tengo credencial de la universidad. Pero si quieres te las paso por WhatsApp o algo así porque no las tengo ahorita a la mano. Pero, Ok. pero Sí, sí porque están mira, muy interesantes, entonces te sí, los voy se a me hace muy mandar. interesante porque, no sé, voy a mencionar 3 deportes. La personalidad del soccer, ¿no? La personalidad del esquí alpino y la personalidad del waterpolista, ¿no? Me fui a 3 deportes distintos en ambientes distintos. No sé si tengan algún común Sí. denominador, no sé. Yo creo que al final debe de haber un común denominador con todos los deportistas, ¿no? Creo que algo nos debe de distinguir a todos, pero sí dependiendo de tu especialidad, puede que tengas características diferentes. ¿Por qué? Por la experiencia que vives. O sea, creo que no es lo mismo justamente un atleta de soccer que tiene infinidad de patrocinadores, de atención, de difusión, que realmente es muy difícil que no tengan para ir a algún torneo, ¿no? O sea, que digas, ay, es que la federación no nos va a dar dinero para nuestros boletos de avión, hay que pagarlos nosotros, ¿no? Y creo que es algo que sí pasa en otras disciplinas. Bueno, en mi caso me ha pasado, ¿no? O sea, me pasó en 2017 que iba a ir a un mundial juvenil. 15 días antes de partir al viaje nos avisan que no hay presupuesto para nuestros boletos de avión y teníamos 15 días para juntar el dinero para el vuelo. Entonces fue un momento de crisis existencial porque era entre todo el equipo dijimos, ¿qué hacemos? Hay que hacer rifas, hay que vender cosas, hay que salir a pedir dinero en la calle. Hicimos de todo y afortunadamente lo conseguimos, pero son cosas son experiencias que te marcan y que te van diferenciando del atleta que siempre tiene todo, ¿no? Tal vez. Entonces sí, creo que hay un común denominador, pero dependiendo de tu disciplina te toca vivir diferentes experiencias que van conformando tu carácter y tu identidad. Y además la personalidad, ¿no? De cada persona Y la se personalidad. adecua Sí, al deporte distinto, ¿no? sí, exacto. Oye, y hablas de todo este tema de ir a parques. ¿Qué te gusta de los parques? ¿La naturaleza o conocer lugares? Me gusta convivir con la naturaleza, sí es algo que me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando voy a algún parque o algún cerro a caminar, algo así, no hay nada más que árboles y plantas y animalitos y la verdad es que te desconecta. O sea, te desconecta de todo el ajetreo de la ciudad, de que si tenías que enviar una tarea, estás en otro mundo, ¿no? En ese momento estás sola con el medio ambiente y la verdad es que como en lo personal siento una vibra como de disfrutar el mundo en el que vivo, ¿no? Y se me hace algo bien bonito el poder conectar con la naturaleza de esa manera. Ya hablando solo de los parques, algo que me gusta hacer que de repente me siento como, no sé, un poco extraña, y van a decir, ay, qué acosadora, pero me gusta ver a la gente, o sea, como que estoy sentada en una silla y comiéndome un helado o comiendo alguna cosa que venden en los parques, que es muy común, y ver pasar a la gente y ver qué hacen y no sé, se me hace muy curioso de repente nada más observar lo que hace alguna pareja o una familia o una persona que va sola y de repente dices, somos muy chistosos los seres humanos. ¿Los analizas? Sí, pero tampoco es que me pongo así de que, ay, tendrá problemas en su casa y por eso se comporta. No, tampoco, pero sí, de repente digo, ¿por qué está haciendo eso, no? O sea, que de repente hay gente que está en el parque y se pone a cantar o se pone a bailar y yo soy una persona extrovertida, pero de repente soy penosa, ¿no? O sea, es un poco controversial, bueno, contradictorio porque soy atleta y de repente estás en la cancha y te están viendo 50 personas, pero tú estás enfocada en eso. Pero si a mí me dices ponte a bailar en medio del kiosco y que la gente vaya pasando y te vea, me da un poco de pena. Y hay personas que hacen eso de la nada, entonces como que digo, wow, qué padre tener esa confianza y como esa identidad de decir, no me importa lo que piensen los demás, yo me voy a poner a bailar aquí sin importar nada. Entonces, luego eso es lo que observo y sí digo, ay, esta persona es así, wow, esto es aquello, entonces está padre. No, y está padre la entrevista, pero se nos está acabando el tiempo, mi querida Dulce. ¿Redes sociales te gustan? ¿No te gustan?
Sí me gustan, de repente entro un poco en conflicto con las redes sociales porque creo que cada vez más nos quitan el tiempo, o sea, creo que invertimos mucho tiempo estando en el celular. Tal vez soy la persona menos indicada en decirlo porque sí las utilizo mucho, pero sí llega un momento donde dices, wow, llevo 1 hora sentada viendo el celular y podría estar haciendo algo productivo, ¿no? Algo realmente productivo. Entonces, tengo un poco de conflicto con las redes sociales, que sí me gustan, sí me gustan, pero de repente creo que son un arma de doble filo para la sociedad hoy en día. Y para rematar, ¿cuáles son tus redes sociales para que te siga la gente? Mis redes sociales son en Instagram, estoy como Dulce Miranda _FI, y en Facebook tengo página deportista que está como Dulce Figueroa. Ahí me pueden encontrar y observar mi vida si quieren. Oye, ¿no eres Así como tuitera? yo observo en los parques. No tengo Twitter. Se los debo. Perfecto. Bueno, Dulce, pues te quiero agradecer. Fue muy interesante la entrevista y sigue siéndole ganas porque los sueños se cumplen, pero trabajándole. Exacto, no van a llegar solos, eso sí lo he aprendido muy bien. Por cierto, ¿eres religiosa o Pero bueno, tienes fe en algo? muchas gracias por la entrevista. No, me considero atea, Ok. pero sí creo como más en la energía y como en el destino y que tú tienes que esforzarte, entonces por ahí pues esa es un poco mi filosofía, ¿no? O sea, si quieres conseguir algo, nadie te va a ayudar, nadie te va a venir y te va a iluminar el camino para conseguirlo. Tú tienes que irlo trazando, irlo forjando, trabajando y lo vas a conseguir, pero no va a ser nada sencillo, eso sí. Eso sí. Pues muchísimas gracias, mi querida Dulce. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.